el 2 de febrero, de forma que el 4 puedan conocer su calificación y si hay necesidad, los que quieran optar por el final pueden hacer el examen final el martes 9, de forma que todos tengan su calificación para el jueves 11. Entonces, más o menos esa sería la agenda. El jueves 4 trataré de tener una reunión individual con cada uno de ustedes, no solo para darles su calificación, sino para validar pues que tienen, digamos, las herramientas necesarias para aprobar el curso de Macroeconomía 2, ¿no? Entonces, más o menos esas van a ser las partes de evaluación. Un invitado que quiero traer, que es, ya les platicamos, un Castillo, él puede el viernes 29 de enero. Forma que les voy a subir una pregunta en el Classroom para saber si ustedes tienen disponibilidad de tener una sesión con él. Como les comento, Agustín es director de riesgos en Santander y la idea es que venga a darles como una clase de derivados o de futuros del tipo de cambio, ¿no? Entonces, que tengan una noción más. Él se dedica diario a esos temas, entonces yo creo que les puede servir. Y nada, pues el resto de las 6 clases que nos quedan contando el día de hoy, trataremos de abordar fragmentos de lo que es la parte de lo del tipo de cambio, cómo se relaciona más o menos con la parte de cuenta corriente y que tengan nociones, digamos, generales, pero también más profundas que lo que pueden tener cuando agarren cualquier libro de economía básica. Entonces, un poquito el día de hoy vamos a empezar con ese espíritu y pues nada, déjenme, les comparto la pantalla. Aquí pueden ver todos en blanco. ¿Sí? Sí, profe. Excelente, entonces vamos a poner, esto va a ser el tipo de cambio. Entonces, miren, por inicio, déjenme les cuento que normalmente en economía lo que uno está tratando de ver son vectores de precios, ¿no? A los cuales reaccionan los agentes porque son señales que hacen que las personas tomen posiciones o decisiones diferentes respecto a actividades económicas. Entonces, los precios son, digamos, las estrellas de Belén que guían estas cosas. Ahora, determinar los precios siempre es difícil porque necesitas teorías muy precisas. Y como ustedes saben, hay toda una discusión entre si lo que está detrás del precio no son otro tipo de cosas, ¿no? Decía Oscar Wilde que una persona moderna te sabe el precio de todo, pero el valor de nada, ¿no? Y obviamente él a lo mejor no lo sabía, pero está refiriéndose a la discusión que hay entre valor y precio, ¿no? Entonces, digamos que en la parte de las teorías de valor hay 2 caminos, ¿no? Está lo que es la teoría objetiva del valor, que es la que ustedes se conocen mucho, y está la teoría subjetiva del valor, ¿no? Entonces, la teoría objetiva del valor es la teoría del tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿no? Que las cosas valen lo que tarde en producirse, digamos, a través del trabajo, la mercancía. Y la parte de la teoría subjetiva del valor, pues lo que te dice es que tú se lo das subjetivamente, las cosas valen lo que tú crees que valen, ¿no? Entonces, dentro de eso hay una discusión fuerte, como ustedes ya sabrán, y una parte está muy golpeada, que es la parte de la teoría objetiva del valor. Tiene muchas críticas, ¿no? Tiene la crítica, lo que le llaman la parte lógica formal, que es que no demuestra las cosas mucha parte de la teoría del valor, sino que son axiomáticas, es decir, las afirma, pero no llega con argumentos a demostrarlo. La otra parte es lo de la composición orgánica del capital, que más o menos es que si tienes una composición orgánica diferente del capital, entonces las tasas de plusvalor y de ganancia tienen que ser diferentes, pero en la parte empírica puede notarse que hay diferentes composiciones orgánicas de capital con mismas tasas de ganancia. Entonces, por ahí en el tomo 3, Marx trata de poner la ley de valor de que pues, lo que pasa es que el mercado se desvía un poco del valor trabajo, pero la suma de todos los valores tiene que ser igual a la suma de todos los precios. Y el eslabón perdido que queda por ahí es entonces cómo el valor rige a los precios, ¿no? Y si el precio puede divergir del valor, entonces ¿para qué demonios necesitas la teoría del valor, ¿no? Si sistemáticamente los precios pueden diferenciarse del valor. Y la tercera es esta parte que va muy aunado a ese segundo, que es la parte de la transformación de precios y valores. Entonces, ahí en la parte de la transformación
está mal hecha en el tomo 3, ¿no? Es una parte inacabada, es una parte que no es consistente y que tiene muchísima crítica, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que ha provocado que los grandes filósofos se alejasen incluso de la teoría del valor trabajo, ¿no? No hablo, no, o sea, no les hablo de, no sé, de Krauss, ¿no? O sea, les hablo de un filósofo como Bertrand Russell, ¿no? Que es lógico formal y que rechazó la teoría del valor por esos principios, ¿no? Porque no es una teoría, digamos, consistente. Entonces, lo que sobrevivió a lo largo del tiempo de la teoría objetiva del valor es que tiene que ver con la fuerza de trabajo, con la mano de obra y con la escasez del recurso. Entonces, digamos que este lado de por acá tiene que ver con la parte de la oferta. Es una teoría precisamente del proceso de producción, ¿no? Entonces, el valor de las cosas viene de cómo se producen. Entonces, es una teoría del lado de la oferta. Y la parte de la teoría subjetiva, que es que tú le generas el valor a las cosas, pues es evidentemente una teoría por el lado de la demanda. Entonces, el abuelo Marshall lo que hizo fue tomar esas dos teorías y decir, bueno, yo no sé cuál de estas dos teorías realmente genera el proceso de valor, perdón, de precios, pero seguramente lo hacen simultáneamente, ¿no? Entonces, como él decía, como una tijera que te corta una hoja. Tú no sabes cuál de las navajas es la que está cortando, si es la que está arriba o si es la navaja que está por abajo. Lo que sabes es que la hoja está cortada. Entonces, tú no sabes de dónde vienen los precios, si vienen de la oferta o vienen de la demanda, pero sabes que se generan de algún lado, ¿no? Que se generan en esa interacción de fuerzas. Entonces, más o menos el debate acabó en que no existe una forma consensuada de saber si el valor viene de la parte subjetiva que tú se lo asignas o de la parte objetiva, sino que es una interacción a lo mejor de ambas fuerzas y de lo que te tienes que concentrar entonces es en el sistema de precios. Eso es lo clave. Entonces, con esto ustedes ya saben que la próxima vez que escuchen algo como 10 pesos le vale, 10 pesos le cuesta, si ustedes creen que esa cosa es diferente, su deber moral va a ser pararse y decirle, hey, dude, no te metas en pedos, ¿no? Son cosas bien diferentes, valor y precio no son lo mismo, mejor llévatela suave y di que cuesta tanto dinero, ¿no? Pero por la otra, si tú eres marshalliano, pues le puedes escribir entonces al señor Oscar Wilde y decirle, mire, una persona moderna a lo mejor sabe el precio y las cosas y el valor de nada, pero en realidad esa diferencia no es importante, ¿no? No sirve para nada. Ustedes ya elegirán cada uno de esos, pero lo que quiero de qué lado andan, pues, pero lo que quiero que sepan es que más o menos en la literatura estándar, por eso la discusión del valor quedó, digamos, un poco rezagada. Todavía hay autores muy de frontera, ¿no? Como Duncan Fall y como Honor Sheikh, que recuperaron estos problemas y lo han traído un poco más al siglo XXI. Pero en la literatura estándar lo que quedó de manifiesto es que lo importante son los precios, ¿no? Entonces, el tipo de cambio, ¿por qué vengo a platicarles esto? Porque el tipo de cambio es un precio. Entonces, en una economía, tu vector de precios, digamos que puede ser el precio del bien 1, el precio del bien 2, el precio del bien 3, y así hasta el precio del bien n. Y dentro de ese vector de precios hay dos precios muy particulares que tienen propiedades muy interesantes. Uno de ellos es la tasa de interés. La tasa de interés es un precio, ustedes ya lo vieron, si lo sacaran microeconómicamente a través de la ecuación de Euler, la tasa de interés estaría reflejando una relación entre el consumo presente y el consumo futuro, ¿cierto? Esto sería igual a 1 más la tasa de interés. Entonces, la tasa de interés te relaciona presente y futuro. Entonces, es el precio del tiempo, la tasa de interés es el famoso costo de oportunidad. Entonces, es un precio intertemporal que te permite conectar la dinámica de una economía. Y si la tasa de interés es un precio que te mide el tiempo, entonces el tipo de cambio, que le voy a poner ahorita TCN, es un precio que te mide espacialmente las cosas. Entonces vamos a ponerlo así, este es el tiempo y este de acá te mide en el espacio. Y gracias a esos dos precios, todo el vector de precios que está por arriba puede desplazarse uniformemente en cualquier parte y en cualquier dimensión que nosotros conozcamos. ¿Estamos? ¿Hasta aquí queda claro?
Bueno, entonces, el tipo de cambio, como te mide las cosas espacialmente, en realidad tiene una cosa más significativa, porque como te está midiendo en dos partes, en realidad no es un precio único de magnitud, digamos, numérica, sino que es un precio relativo. Entonces, es un precio relativo que te mide la capacidad que tiene una moneda respecto a otra moneda, que es una moneda extranjera. Ahora, vean que cuando tú quieres comparar las proporciones de dos cosas, si lo hiciéramos físicamente, casi que siempre pensamos como en una especie de balance. Entonces, si tú de manera formal quieres comparar o proporcionar dos magnitudes, es decir, una moneda con respecto a la otra, lo que haces es un cociente, lo divides, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tipo de cambio de México anda por ahí ahorita de 19.85 pesos por dólar, ¿cierto? Entonces, escribir que la moneda tiene 19.85 pesos por dólar, significa que es un cociente. Son 19.85 pesos y abajito lo que tienes es un 1 y un dólar. Lo que quiere decir esa lectura es más o menos que por cada dólar que tiene tu economía hay 19.85 pesos mexicanos, ¿vale? Pero entonces tú dirías, bueno, como es un cociente, yo lo puedo leer de esta manera, como lo acabamos de escribir aquí, pero también lo puedo leer de la manera contraria, ¿no? Yo puedo leerlo como que un dólar equivale a 19.85 pesos, ¿cierto? Esto sería igual a ¿qué? Como a medio dólar, ¿no? Como a 0.55. A ver, ¿cuánto les daría? 0.050. Ok. 0. No, 0.50 no puede ser, ¿no? Uno No, en Hay unos decimales, 0.050. pero 0.0503. 0.5, ¿no? Perfecto. Entonces, esto sería 1 entre 19.85, 0.503. Tienen toda la razón. Entonces, esto sería dólar sobre peso, ¿no? Entonces, lo que estaríamos leyendo ahí es que 5 centavos de dólar equivalen a un peso mexicano. Entonces, son dos maneras de leer el mismo cociente. Esta manera de aquí es lo que se conoce como la forma directa de leer el tipo de cambio. Y esta de acá es lo que se conoce como la forma indirecta de leer el tipo de cambio. Ahora nosotros, por nacer en México, que es una economía emergente, estamos muy acostumbrados a leer el tipo de cambio de esta manera, de forma directa. Es decir, lo que leemos es moneda local respecto a moneda extranjera, ¿vale? Pero si viviéramos en Estados Unidos, la manera en que se suele expresar la lectura del dólar es de esta forma de acá, de forma indirecta. Entonces, tanto así que la forma indirecta se suele llamar forma americana y la forma directa se suele llamar forma europea porque los europeos de moneda para llegar a una moneda extranjera. Entonces tienen que tener mucho cuidado, es una tontería, pero tienen que tener mucho cuidado en sus libros de macro, porque todos sus libros de macro están escritos en Estados Unidos, la gran mayoría. Y en Estados Unidos el tipo de cambio se lee de esta forma. Y entonces todo es al revés, ¿no? Porque fíjate que si nosotros vemos que el tipo de cambio pasa de 19.85, pon tú, a 20 pesos por dólar, ¿qué significa eso? Que la moneda se está debilitando, ¿no? Que tienes menos dólares por cada peso mexicano que hay en la economía. Entonces, necesitas más pesos para conseguir la misma cantidad de dólares. Entonces, decimos que la moneda se está debilitando cuando subió el tipo de cambio. Decimos que sube porque está pasando de 19.85 a 20. Pero, ¿qué pasaría si subiera de forma
indirecta. Si de 0.05 pasase a 0.07, ¿ahí la moneda de México se está debilitando o se está fortaleciendo? ¿Quién me dice? Se está fortaleciendo. Porque necesito acumular más dólares para tener un peso mexicano. Fíjate, cuando pasó esto, que pasamos de 19 a 20, dijimos que la moneda de México se está debilitando porque necesitas más pesos, ¿no? Aquí lo que está ocurriendo, recuerda que esta es una lectura dólar sobre peso. Entonces, lo que se está fortaleciendo es el dólar. La moneda mexicana en paralelo se está debilitando, ¿no? A ver, divídete, ¿cómo pasarías a pesos? Divídete 1 entre 0.07. ¿Cuánto te da eso? $14.28. 14.28. Ah, cabrón. Tienes toda la razón tú. Bajó el tipo de cambio de México, ¿no? Entonces acá se está fortaleciendo el tipo de cambio. ¿Por qué? A ver, espérenme. ¿Por qué lo planteé yo mal? 5. Claro, perdóname. Ya, es que la lectura es dólar sobre peso. Entonces, cuando está subiendo este rango de aquí, se está depreciando el dólar, ¿no? Es lo que está pasando, toda la razón. Se está depreciando el dólar. Y eso, en cambio, está haciendo que el peso mexicano se esté apreciando. Ya, disculpen. Entonces, bueno, lo que quería que vieran de atención es que es diferente si en forma directa sube el tipo de cambio a que si sube en forma indirecta, ¿cierto? Porque si sube en forma indirecta, entonces justamente está sucediendo esto. Se está apreciando el tipo de cambio. Y si sube en forma directa y lo estás leyendo en forma directa, entonces el tipo de cambio se está debilitando. Entonces, bueno, digamos que tienes que siempre tener ese cuidado para que no te pase algo como lo que me acaba de suceder a mí, ¿no? Que lo estaba leyendo yo otra vez aquí, estaba leyendo yo peso sobre dólar. A ver, aquí a lo mejor yo los confundí. Más o menos, ¿quieren que repita esta explicación o más o menos quedó claro? ¿Podría repetirla, por favor? Sí, a ver. Mira, yo había puesto que el tipo de cambio ahorita es 19.85 pesos sobre dólar, ¿no? Entonces, eso es la forma directa de leer el tipo de cambio. De forma indirecta lo leerías como $1 sobre 19.85 pesos, ¿cierto? Eso dijimos era equivalente a 0.05 dólares por peso. Ahora, lo que yo les dije es, bueno, imagínate que este tipo de cambio sube. Entonces, ¿qué pasa? No sé, a algo como 20 pesos por dólar. Entonces, aquí decimos que el tipo de cambio, de aquí, nuestra moneda se está debilitando. ¿Por qué? Porque necesitamos más cantidad de pesos para comprar la misma cantidad de dólares, ¿no? Entonces, este 20 está dividido, ¿están de acuerdo? Por un 1. Entonces, yo necesito más moneda local para conseguir una moneda extranjera, que es el dólar. Entonces, la moneda local se está debilitando. Ahora, eso visualmente, cuando ustedes lo vean, lo que van a estar viendo es que el tipo de cambio en esto está subiendo. Entonces, lo que quería resaltar yo un poco es que tienen que tener cuidado que la gráfica que estén viendo o la lectura que estén haciendo esté expresada en forma directa, el tipo de cambio. Porque si está expresado en forma indirecta, entonces ve, yo subo este número, lo voy a subir, en lugar de 0.05 va a ser 0.07 dólar sobre peso, pero el equivalente en pesos mexicanos, pues es 1 sobre 0.07, ¿cierto? Aquí tendría dólar y aquí tendría, perdón, aquí tendría pesos y aquí tendría dólares, ¿no? Y esto nos daba
14 punto, ¿qué? 28. 14.28 pesos por dólar. Entonces, fíjate que aquí otra vez subí este número, igual que acá, pero esta es la forma indirecta. Y al subir el tipo de cambio ahí, lo que sucedió es que el peso mexicano está ganando más valor, ¿no? Porque ahora necesito menos pesos mexicanos para comprar la misma cantidad de dólares, que es $1, porque esto está dividido entre uno. Entonces, tienes que tener cuidado si la lectura que estás haciendo está en forma directa o en forma indirecta, porque en algún momento, cuando tú veas subir el tipo de cambio, vas a decir la moneda se está debilitando, pero eso solo ocurre si estás expresando el tipo de cambio en forma directa. Si lo estás leyendo en forma indirecta y ves tú que el tipo de cambio sube, entonces el tipo de cambio nuestro se está fortaleciendo. ¿Sí? Ese era como el mensaje que quería darles. ¿Quedó claro ahora? ¿Sí? Sí, profesor. Venga. Ahora, fíjense bien cómo ya, esa es la manera en que tú puedes leer el tipo de cambio. Es distinto a cómo puedas leer el precio de las tortillas porque es una cosa, no es un precio relativo el precio de las tortillas, ¿no? En cambio, el tipo de cambio sí es un precio relativo porque te mide dos monedas. Y como te mide dos monedas, decimos que es un tipo de cambio que te mide la paridad cambiaria. Y puede haber N paridades cambiarias, ¿no? Porque yo puedo tener un tipo de cambio contra el dólar, un tipo de cambio contra el euro, un tipo de cambio contra yen, contra el shekel israelí, etc. Entonces puedo tener distintos tipos de cambio que se expresan siempre de mi moneda contra cualquier moneda del mundo. Ahora, como es un precio, nosotros en economía tenemos una manera de analizar cualquier tipo de precios, que es bajar esto a un sistema de mercado. Entonces tendríamos un mercado que tuviera en un eje el precio, que va a ser el tipo de cambio, y en el otro la cantidad de dólares y de pesos mexicanos, ¿no? Entonces vamos a poner que esto es peso sobre dólar. Y debe de haber una oferta y una demanda. A este mercado se le conoce como el mercado de divisas. Por una divisa es una moneda extranjera. Por lo tanto, no importa si no hay dólares, siempre puede haber una divisa. Siempre que haya una moneda extranjera, hay una divisa con la cual tú puedes sacar una paridad cambiaria. Entonces, incluso si son de la secta de Pati Navidad y creen que el dólar va a desaparecer, bueno, incluso en ese mundo todavía existiría un mercado de divisas, ¿vale? Ahora, en inglés, el mercado de divisas se conoce como el mercado Forex. Forex viene de dos palabras, ¿no? Que es, una parte es foreign, y otra parte es exchange. Entonces, literalmente lo que dice es el mercado de tipo de monedas extranjeras, ¿no? Entonces, el mercado Forex es el mercado más grande en el mundo financiero porque mueve alrededor como de 4 trillones de dólares diariamente. Entonces, esto es el movimiento diario que hay en ese mercado, 4 trillones de dólares. Nada más para que lo tengan en claro, la bolsa de acciones más grande del mundo es la New York Stock Exchange. Y la New York Stock mueve alrededor, necesitaría más bien mover todo un mes, trabajar, para poder replicar el movimiento del tipo de cambio Forex en un día. Entonces, quiere decir que a la bolsa le tarda todo un mes mover todo lo que mueve el mercado de divisas en un solo día. Entonces, es un tanto obvio porque en el mercado Forex mueve no solamente instrumentos financieros, no solamente mueve tipos de cambio, sino que tú necesitas el tipo de cambio para hacer transacciones financieras, de bonos, de acciones en otras partes, y también no ocupas el tipo de cambio para hacer transacciones comerciales. Entonces, diariamente se está moviendo este mercado porque necesitas mucho la correspondencia con otros países y con otras monedas para poder hacer transacciones. Entonces, el mercado más grande y más importante. Ahora, dado que es un mercado como cualquier otro, nosotros podemos analizarlo pensando en quiénes componen este mercado, ¿vale? Ahora, este mercado, ¿quiénes creen que mueven aquí el mercado? Hay distintos agentes.
¿A quiénes se les ocurre? ¿Podría ser de entrada los gobiernos de cada país? ¿O el Fondo Monetario Internacional, más bien? Bueno, a ver, antes que eso, Serían están los los bancos bancos centrales, ¿no? comerciales, ¿vale? Los bancos comerciales hacen operaciones bancarias en las cuales necesitan el tipo de cambio, ¿no? Citigroup tiene una sucursal en México, pero tiene su matriz en Estados Unidos, donde necesita mover constantemente entre pesos y dólares para poder hacer operaciones. Entonces, estos muchachos son de hecho los principales agentes, los que están moviendo constantemente el tipo de cambio en sus operaciones interbancarias. Y digamos que para poder beneficiarse de esas operaciones, te cobran de alguna forma la operación. Y esa manera es de cobrarte es que establecen un tipo de cambio de compra y un tipo de cambio de venta, ¿cierto? Entonces tú cuando vas a cambiar pesos por dólares y vas a tu banco, no hay un único precio. Hay un precio al que te compran y un precio al que te venden. Entonces, normalmente para que le gane el banco, el precio al que venden tiene que estar por arriba del precio del que compran. Este de aquí en la jerga se conoce como el precio ask y este de acá se conoce como el precio bid. Y la diferencia entre el ask y el bid es lo que se conoce como el spread cambiario, que simplemente spread es la diferencia de tipos de cambio, es una diferencia entre a lo que te compra el banco y a lo que te va a vender. Y esa diferencia es su ganancia. Ahora, en México no solamente la ganancia depende del spread, sino que el banco además te suma alguna comisión, como es que te abra una cuenta, como es que te atiendan, como es que te hagan una tarjeta, lo que sea, te cobra cualquier cosa, ¿no? Está muy polemizado que en México las comisiones son muy altas e innecesarias. Entonces, si tú sumas la comisión más el spread cambiario, esa es la ganancia de la intermediación que hace el banco al cambiarte una moneda, ¿no? Entonces, ya, quiere decir que tienes un tipo de cambio al que se compra, un tipo de cambio al que se vende y que se está moviendo todo el tiempo, ¿no? En cualquier momento del día está fluctuando. Entonces, a lo largo de un día, ¿estás de acuerdo que se generan muchos tipos de cambio? Entonces, ¿cómo puedes definir cuál es el tipo de cambio que existió, no sé, el día de hoy, el día de ayer? ¿Cuál fue el tipo de cambio? No deberías de poderlo decir porque el tipo de cambio fluctúa en todo el tiempo, ¿no? Y tuvo un precio de compra y un precio de venta. Entonces, ¿cuál es el tipo de cambio que una economía tuvo en cualquier momento determinado? Entonces, para eso, para poder definir cuál es el tipo de cambio que hay, Banco de México lo que hace es que toma un promedio de todas las operaciones que hay en el mercado, las pondera y dice, este es el tipo de cambio representativo. Entonces, haz de cuenta más o menos que lo que hace es, bueno, imagínate que hubo 3 operaciones grandes, ¿no? 1, 2 y 3 operaciones. La primera operación fue de 100 millones de dólares, ¿no? La segunda operación fue de 5 millones de dólares y la tercera operación fue de, qué sé yo, 20 millones de dólares. Entonces, esta operación fue a un tipo de cambio de 19.85. Esta transacción se dio a un tipo de cambio de 19.96. Y esta transacción se dio a un tipo de cambio de 18 pesos, ¿no? Entonces, imagínate, la manera en que lo calcula el banco es simplemente que va a sumar estas 3 cosas y entonces va a dividir, ¿cuánto es aquí? 125. Entonces lo que va a dividir es el 100 entre 125, 5 entre 125 y 20 entre 125. ¿Estás de acuerdo que si sumamos estas 3 cantidades ya divididas entre 125, la suma de esas 3 nos tiene que dar 1, ¿cierto? Entonces va a ponderar esta transacción por 100 sobre 125. Esta transacción la va a ponderar por 5 entre 125 y esta transacción la va a ponderar 20 sobre 125. Viendo eso, mire, ¿por dónde crees que esté el tipo de cambio con estos números que acabo de poner? Por el 19. ¿Por el 19 qué? 19.85.
Muy bien, exacto, porque es el que más pesa, es el que hizo las transacciones más grandes. Entonces, Banco de México más o menos hace eso diariamente, ve el número de transacciones, las pondera por el volumen de operación que hubo, que son estas columnas que puse de 100, 5 y 20, y entonces saca un tipo de cambio determinado todos los días a las 12 del día. Entonces, ese tipo de cambio es el que se dice que hubo en este día, y es el que se llama fix. Entonces, estos tipos de cambio que están fluctuando todo el tiempo se conocen como tipos de cambio spot. Spot viene justamente de on the spot, ¿no? Que es una frase que en inglés se dice para decir inmediatamente. Entonces, es un tipo de cambio que sirve para liquidar operaciones inmediatamente. Ahora, antes, cuando no había las transacciones electrónicas, se dice que el spot era liquidable a 48 horas, es decir, que tú hacías un contrato a un tipo de cambio determinado, no sé, a este de aquí, y entonces tenías 48 horas para hacer válido ese tipo de cambio. Ahora que el dinero o que muchas transacciones son electrónicas, spot prácticamente significa liquidable en el mismo momento. Pero de todos los tipos de cambio spot que hay en el día, Banxico saca un promedio ponderado y calcula el tipo de cambio fix. Y ese tipo de cambio llamado fix es el que nosotros decimos que hubo en nuestra economía en cualquier momento determinado, en cualquier día, ¿no? Ayer un fix, hoy a las 12, es decir, en 30 minutos va a haber un fix y así sucesivamente. Ahora, al día siguiente se publica el fix en el diario oficial de la Federación. Y en el diario oficial de la Federación, una vez que se publica ahí, ese es el tipo de cambio que sirve para liquidar todas las cosas fiscales del gobierno. Entonces, si el gobierno tiene que liquidarte algo en moneda extranjera, lo hace con el tipo de cambio que publicó en el diario oficial de la Federación, el cual es el fix de un día antes. Y después de que se publique en el DOF, entonces se genera el tipo de cambio llamado para pagos. Entonces, todas las transacciones financieras que se tengan que liquidar en moneda extranjera toman el tipo de cambio del DOF del día anterior. Entonces, ¿qué significa? Que están tomando el fix de hace 2 días, ¿vale? Entonces, esos son los 3 tipos de cambio que tienes que tener siempre en el radar. El fix, el DOF y el para pagos. Todos ellos vienen del spot, pero es un promedio ponderado de todo eso. Profe, ¿por qué se divide entre 125? Es que me perdí en esa parte. ¿Cómo? ¿Por qué se divide la transacción entre 125? Porque la primera transacción fue de 100 millones, ¿cierto? La segunda transacción fue de 5 y la tercera fue de 20. Si tú sumas las 3 transacciones, imaginando que solo hubo 3 transacciones en el día, ¿cuánto fue el volumen de transacciones que hubo? 125 millones. 125, la suma de todas las transacciones, que es 100 más 5 más 20. Entonces sería 125. Entonces lo que haces es después dividir cada transacción que haces por el total de transacciones que hubo. Entonces divides 100 entre 125, 5 entre 125 y 20 entre 125. Entonces el fix se calcularía más o menos así. 100 entre 125 por 19.85 más 5 entre 125 por 19.96 más 20 sobre 125 por 18. Y esto te tiene que dar el tipo de cambio fix, ¿vale? Entonces, todo esto que estoy poniendo en verde son ponderadores, ¿cierto? Es el ponderador que tiene cada uno. Y este de aquí es el spot de cada transacción que se hizo. Entonces, lo que haces es, cada transacción la ponderas por el volumen de operación relativo que hubo de esa transacción. ¿Sí? Profesor, ¿podría ¿Sí? repetir para qué transacciones ocupa el DOF el gobierno? El gobierno paga, toda la deuda se paga con el tipo de cambio que se publica en el DOF, ¿no? Todas las transacciones que hace el gobierno y que tiene que pagar cualquier cosa en dólares, él te dice el gobierno, este es mi tipo de cambio. Entonces es el tipo de cambio que publica él en el diario oficial de la Federación. Solamente que va rezagado con un día al fix.
Entonces, ¿de dónde saca el tipo de cambio que publica el gobierno en el Diario Oficial de la Federación? Es el fix que publicó Banco de México el día anterior. Entonces van con un día de rezago. Y lo usa para pagar todas sus cuentas fiscales. Y el de para pagos es para todas las transacciones financieras. Gracias, profe. No, ¿qué? Disculpe, profe, una última pregunta. ¿De dónde sale el spot? El spot viene del mercado financiero. Entonces, si yo hago una transacción contigo, digamos, y la hacemos a través de bolsa, entonces yo hago una transacción y acuerdo un tipo de cambio el que sea contigo. A lo mejor yo soy un pendejo y digo, no, pues yo ni tengo idea de cuánto vale y te lo compro a 30 pesos por dólar, ¿no? Pero entonces, ¿cuánto va a influir eso en el fix? Depende de la cantidad del monto que yo ya transado contigo, ¿no? Si solo lo hice, no sé, por un equivalente a 1,000 pesos, pues muy probablemente eso no afecte nada al fix, ¿no? Porque es una cantidad mínima. Pero viene justamente de todas las transacciones. Cuando tú vas a ventanilla y cambias tus pesos por dólar, ahí entra, ¿no? Cuando el banco toma esos dólares y se los da a otro cliente, ahí entra una segunda transacción. Entonces juntan todas las transacciones y con eso se hace el fix. Ahora, no es que Banjico esté monitoreando todo el tiempo, sino que hay una empresa que está especializada en sacar como esas grandes transacciones en que las va registrando, que es Reuters. Entonces Reuters tiene un censo, digamos, que se llama 3000 Matching, y es el que te da todas las transacciones del tipo de cambio. Entonces Banco de México toma ese resultado y crea el fix a partir de ahí todos los días a las 12. Muchas gracias, profe. No, ¿qué? Entonces son los tipos de cambio que tienes que tomar mucho en cuenta, ¿no? Y depende de qué quieras hacer, pues usas el tipo de cambio correspondiente, ¿no? Por ejemplo, si estás haciendo un modelo de finanzas públicas, pues toma este tipo de cambio de acá, porque es el que va a estar más familiarizado. Si estás haciendo algo de finanzas, pues toma este tipo de cambio de acá. Si estás haciendo algo normalmente como nosotros lo hacemos para poner un tipo de cambio en la IS y para ver qué pasa, bueno, pues toma el fix, ¿no? Es lo más común. Entonces, y el spot, el problema es que es muy ruidoso, ¿no? Porque el spot, cuando tú abres el periódico, tiene varios tipos de cambio, ¿no? No solamente es el de compra o venta, sino que tiene un tipo de cambio de cierre, tiene un tipo de cambio que le dicen máximo y un mínimo, ¿no? Entonces, lo que te dice es, bueno, en el transcurso del día, el tipo de cambio, digamos, este es el tiempo, este es el tipo de cambio, y el tipo de cambio hace esto, ¿no? Algo así. Supón que esto es nada más un día. Entonces, lo que te dice es, bueno, aquí cerró el mercado, entonces este es el tipo de cambio de cierre. Entonces, este es el que te registra aquí. Y luego dice, bueno, ¿cuál es el máximo? Pues el máximo fue esta operación. Entonces, este es el que se registra acá. ¿Y cuál fue el mínimo? No, pues el mínimo estuvo aquí. Entonces, este es el que se registra acá. Entonces, el spot que normalmente agarras es el de cierre, pero a lo mejor el cierre fue muy dramático. A lo mejor ese día el mercado estaba súper presionado, a lo mejor Trump acababa de tuitear algo y el tipo de cambio estaba subiendo durísimo. Entonces, a lo mejor es muy dramático eso. El fix lo que hace, como es un promedio ponderado, pues lo que va a tomar es un promedio del movimiento que hubo en todo esto, ¿cierto? Entonces va a ser un tipo de cambio más suave. Entonces, se dice que el spot tiene mucho ruido y el fix es una cosa que tiene que ser más linda, pues es mucho más liviano. Pero a lo mejor en tu modelo lo que quieres es ver el ruido, lo que quieres es ver el drama, entonces pues agarras el spot, ¿no? Depende de lo que quieras usar el tipo de cambio. Eso sí, todos se van a mover igual, ¿no? Si el spot sube, por consecuencia, el fix tiene que subir y eso va a hacer que el DOF suba y eso va a hacer que el de parapago suba. Entonces todos se mueven de la misma manera. ¿Ya? Profe, ¿Sí? entonces el que dijo que era liquidable en cualquier momento era el fix. El fix no lo pactas, ¿no? Tú no vas al mercado y le dices, quiero pactar al fix, no. O sea, tú vas y pactas al spot. Este es el que es el liquidable, ¿no? Ese es el que te venden en ventanilla. Es el spot. Y el fix es solamente un promedio que toma el tipo de cambio para decir, bueno, este es el tipo de cambio que hubo este día.
y luego se publica en el DOF, y luego el DOF sirve para pagar transacciones financieras un día después. ¿Sí? Profesor, ¿los bancos tienen algún tipo de restricción para los valores que asignen al spot o es libre? No, es libre, pero ahorita te voy a platicar más de estas cosas. Entonces, si quieres, voy entrando en ese tema. Ahora, fíjate, entonces, que otra vez regresa al mercado de divisas, ¿vale? Aquí tienes la cantidad de monedas, ¿no? De moneda local sobre moneda extranjera. Y acá vamos a tener el tipo de cambio. Lo voy a ir poniendo ya como se escribe en los libros, que es con una letra E de exchange. Y aquí tienes la oferta y aquí tienes la demanda de divisas, ¿vale? Parece que hay una pregunta. Dice, ¿el parapagos es el que se usa para evaluar la deuda externa en pesos del gobierno? No, el DOF se usa para eso. El parapagos es, por ejemplo, imagínate que Banamex le debe a Bancomer en moneda extranjera y quiere liquidarlo. Entonces, lo que te dice Banamex para liquidar esa posición entre privados, te dice, pues voy a agarrar el tipo de cambio del DOF de ayer, ¿no? Entonces, quiere decir que agarró el fix de 2 días antes. Y el gobierno, si te quiere liquidar algo, te dice, este es mi tipo de cambio para liquidarlo. ¿Vale? Venga, entonces, a ver, este es el tipo de cambio, digamos. Ahora, lo que tú te has de estar preguntando, bueno, antes que eso, este es un agente que es el más importante, pero es cierto que existen otros. Un segundo agente serían los bancos centrales de los países. Los gobiernos, no es que Hacienda salga al mercado cambiario. Los bancos centrales de cada país son los que intervienen en el tipo de cambio. Entonces es el Banco de México, ¿vale? No es Hacienda, no es el gobierno, no es López Obrador, es el Banco de México. Después están también las personas de a pie como nosotros, que voy a ventanilla y cambio y compro dólares. Y lo otro son las empresas multinacionales, ¿no? Las empresas multinacionales, por las transacciones que hacen, necesitan constantemente tipos de cambio. Entonces, los agentes serían los bancos comerciales. 2, los bancos centrales. 3, las personas comunes y corrientes. Y 4, las empresas. Esos son todos los agentes que están metidos en todo este mercado de divisas. Y ahora te has de estar preguntando, bueno, ¿y qué mueve la oferta y la demanda de divisas? Pues eso tú ya lo sabes, porque lo mueven las transacciones que hay en la balanza de pagos, ¿no? Imagínate que una empresa está importando mucho y necesitan todas las empresas empezar a importar. Cuando importas, cuando compras muchas cosas, ¿qué estás demandando implícitamente? Estás demandando dólares, porque necesitas la otra moneda para poder comprar el producto, ¿cierto? Entonces quiere decir que la demanda se desplaza hacia arriba. Y al desplazarse hacia arriba, entonces el tipo de cambio, dada la misma cantidad de dólares que tiene tu economía, tiene que subir, tiene que pasar de E1 a E2. Y ahí el tipo de cambio sube. Entonces decimos que está perdiendo valor el tipo de cambio, ¿vale? Pero imagínate, eso es como, por ejemplo, cualquier transacción comercial donde tú tengas que demandar dólares, pues mueve la demanda de divisas. Pero imagínate que una empresa extranjera dice, yo quiero invertir muchísimo en México. Entonces lo que hace es meter dinero a la economía, mete dólares, y entonces lo que incrementa es la oferta de dólares, la mueve hacia acá. Y entonces el tipo de cambio nuevo de equilibrio estaría por aquí, ¿no? Entonces andaría por acá. Respecto a E2, el tipo de cambio baja, ¿vale? Entonces, constantemente el mercado de divisas se está moviendo porque tú demandas dólares para comprar productos, para comprar acciones, para hacer cualquier tipo de transacción, y constantemente la economía está recibiendo dólares que vienen de distintos movimientos de la cuenta financiera, por ejemplo, ¿no? Entonces, constantemente todo lo que, ¿se acuerdan cuando les enseñé el desglose de la balanza de pagos y les dije, esta es una balanza y tiene distintas entradas y distintas salidas? Todo lo que entra te mueve la oferta de dólares, ¿no? Te mueve la oferta de divisas. Y todo lo que sale te puede o estar moviendo la oferta o la demanda de divisas, dependiendo de cuál es la transacción, ¿no? Entonces, constantemente todo lo que hacemos está golpeando y reflejándose sobre el mercado de divisas. Ahora hay una cosa muy, muy importante. Te acordarás que la identidad de la balanza de pagos, ¿cuál era?
que la cuenta corriente más la cuenta financiera más la cuenta de capital te tenía que dar 0. O lo que era lo mismo que la cuenta corriente más la cuenta financiera y de capital era igual a 0. Es decir, metí nada más esta aquí, ¿cierto? Ahora, dentro de esas subcuentas hay una cuenta en particular que las autoridades locales pueden manipular y con eso pueden sortear el resto de las transacciones que ocurren en el mercado de divisas y mantener el tipo de cambio. ¿Cuál es esa subcuenta? ¿Cuál se imaginan que es? Variación en las reservas internacionales. Exacto, las reservas internacionales, ¿no? La variación de las reservas internacionales que está aquí adentro, ¿cierto? Esa, en todo lo que les enseñé, no se movía, pero la autoridad puede decidir moverla, ¿no? Imagínate, vamos a quitar de la cuenta financiera y de capital, vamos a sustraer el movimiento de las reservas internacionales. Entonces, tendría yo que la cuenta corriente más la cuenta financiera y de capital menos las reservas internacionales me tienen que dar 0, ¿no? Ahora, imagínate que la economía, no sé, tiene un déficit de cuenta corriente de menos 5 millones, ¿vale? Y que encuentra un superávit de cuenta financiera y de capital de 3 millones. Entonces, ¿estás de acuerdo que lo que ocurre en la cuenta financiera y de capital no es suficiente para compensar el déficit que se registró en cuenta corriente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que el mercado o la balanza de pagos lo va a solucionar? Pues quiere decir que en el mercado de divisas, como el déficit de cuenta corriente está siendo muy grande, lo que estás teniendo, esta es la oferta, esta es la demanda, y lo que estás teniendo es una presión de parte de la cuenta corriente. Entonces, te va a subir la demanda de divisas aquí arriba. Entonces, te va a pasar el tipo de cambio de aquí, de E1 a E2. Y una vez que el tipo de cambio suba, lo que va a provocar es que el valor de tus exportaciones valga más y entonces este número de aquí se tiene que hacer más chiquito y este número de acá se tiene que hacer más grande, de forma que se van a balancear. Digamos que este número va a pasar a ser de menos 4 y este número va a pasar a ser de más 4. Y entonces se va a cumplir la identidad de la balanza de pagos. Pero quiero que veas qué fue lo que pasó en medio. Para que se pudieran compensar, se requirió que el tipo de cambio subiese, ¿vale? Porque el déficit de cuenta corriente era muy grande para financiar y la cuenta financiera no alcanzaba a financiar ese déficit. Como no lo alcanza a financiar, la presión se tiene que liberar en el mercado de divisas. Entonces tiene que subir la demanda de divisas y el tipo de cambio, ¡pum!, se tiene que depreciar, ¿no? Perdón, tiene que subir. Entonces, si sube, eso es lo que permite que se alivie la presión. Pero el gobierno puede decir, puta, yo no quiero que esto pase. Yo no quiero que pase la moneda de E1 a E2. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno? Lo que puede hacer el gobierno es decir, pues yo puedo meter, como me están demandando dólares, es decir, está pasando esto de aquí a acá, entonces yo puedo meter los dólares, puedo quitarle dólares a mis reservas internacionales. ¿Cuántos dólares le tengo que quitar? Si yo tengo menos 5 de cuenta corriente y más 3 de cuenta financiera, tengo aquí un menos. ¿Cuántos dólares le tendría que quitar a las reservas internacionales? 2.000 menos, quitar 2.000. 2, quitar 2. Y cuando le quito 2 millones a las reservas internacionales, entonces ya financié el déficit de cuenta corriente, ¿vieron? Y se volvió a cumplir la identidad de la balanza de pagos. ¿Qué estaría pasando en el mercado de divisas? Que ante este incremento de la demanda que está viendo aquí, el gobierno lo que está haciendo es metiendo dólares a la economía. Entonces está incrementando la oferta de divisas. Y entonces va a cortar esto. Imagínense que cortó aquí, ¿vale? Y entonces el tipo de cambio se va a mantener en E1, ¿vale? Y entonces logré que el tipo de cambio no se moviera. ¿Cómo? A través de las reservas internacionales. Entonces las reservas internacionales juegan en el lado de la oferta de divisas. Entonces yo tengo de dos sopas. Puedo dejar que el tipo de cambio se mueva y entonces el tipo de cambio va a corregir el desequilibrio que hay en la balanza de pagos y va a volver a cumplir con la identidad de balanza de pagos, que eso exige que el tipo de cambio se mueva. O puedo dejar
que las reservas internacionales cubran el boquete, ¿vale? Y eso me va a permitir que el tipo de cambio no se mueva. ¿Hasta ahí alguna duda? Yo, profesor, Sí. Cuando en el primer, en el primer caso que se deja que cambie el tipo de cambio, que suba, habíamos dicho que la moneda local es la que pierde poder, ¿no? Sí. Sí. Y entonces nuestras exportaciones valen más. Puede, o sea, va a pasar de todo porque tus importaciones también pueden valer más. Entonces, ahí te va a afectar el valor de toda la cuenta corriente, de todas las transacciones que tengas ahí registradas, pero también te va a afectar todo el valor de la cuenta financiera y de capital. Entonces, el tipo de cambio se va a depreciar hasta tal punto que se cumpla la identidad de la balanza de pagos. No hay de otra, porque se tiene que cumplir. Entonces, el tipo de cambio se va a mover hasta tal punto en el que este de aquí logre financiar a este que está acá. A lo mejor no es en 4 y menos 4, a lo mejor este aumenta a menos 6 y este termina subiendo a 6. Pero va a haber un momento en el que la cuenta financiera va a valer lo mismo y de capital va a valer lo mismo que la cuenta corriente. Gracias. Ahora, esto parece muy tonto, pero quiero contarles que cuando ganó Trump en 2017, en el banco sabíamos que el tipo de cambio tenía que jugar un rol muy importante. Y entonces llegaba la hora de saber si queríamos mantener el tipo de cambio o no. Y muchos escenarios que empezamos a crear en 2017 fue pensando que el Telecan se iba a quitar, ¿no? Entonces lo que decíamos es, bueno, pues si el Telecan se quita, entonces lo que va a pasar es que va a haber un golpe en la cuenta corriente a través del efecto que iba a haber en las remesas, pero principalmente el golpe iba a estar en la cuenta financiera, porque sí iban a salir muchísimas inversiones. Entonces teníamos que asumir, dado ese cambio en la balanza de pagos, cuánto tendrían que cambiar las reservas internacionales. Y si no dejábamos que las reservas internacionales entrasen, entonces teníamos que calcular cuánto era lo que se iba a depreciar el tipo de cambio. Y dado ese golpe de tipo de cambio, donde el banco tenía que poner la tasa de interés para que fuera consistente con la depreciación del tipo de cambio, ¿no? Entonces, bueno, lo que les quiero decir con eso es que esto sirve, ¿vale? Esto se usa. Entonces, nada más, a lo mejor es un poquito más complejo porque tienes que tener distintos modelos que te midan distintas cosas, pero esto tan simple como lo están viendo, que son sumas y restas, sirve muchísimo, porque es la parte contable de la economía. Ahora, entonces yo te acabo de contar dos cosas. Yo puedo dejar que el tipo de cambio se mueva para que cumpla con la identidad de la balanza de pagos, o puedo mover las reservas internacionales para cumplir con la identidad de la balanza de pagos y el tipo de cambio no se mueve. A esas dos opciones son lo que le llamamos régimen flexible del tipo de cambio o régimen fijo del tipo de cambio, ¿vale? Cuando el régimen está fijo, quiere decir que yo estoy comprometido a que el tipo de cambio no se mueva. Y cuando el régimen es flexible, quiere decir que estoy comprometido a que el tipo de cambio fluctúe lo que tenga que fluctuar en el mercado de divisas, ¿vale? Ahora, una cosa de nomenclatura que es importante. Si el tipo de cambio decimos que sube, en un régimen flexible, decimos que el tipo de cambio se está depreciando. Y en un régimen de tipo de cambio fijo, decimos que el tipo de cambio se está devaluando. Si el tipo de cambio baja en un régimen flexible, decimos que el tipo de cambio se está apreciando o que la moneda se está apreciando. Y si estamos en un régimen fijo, decimos que la moneda se está revaluando. Entonces, México hoy en día se dice que tiene un tipo de cambio flexible. Por lo tanto, cada vez que ves moverse a la moneda se está depreciando o se está apreciando. Entonces, si tú terminas esta clase y sales y ves que el tipo de cambio subió y dices que se devaluó, bueno, pues nada más no digas que tomaste clases conmigo, ¿no?
porque no está bien dicho y te ves mal si lo dices, ¿no? Muchas de las razones por las que a lo mejor profesores de ustedes les dicen devaluar cuando sube el tipo de cambio es porque se educaron en los 80s y en los 90s, cuando el tipo de cambio de México tenía un régimen fijo. Entonces quedaron muy acostumbrados. Si tú lees los libros viejitos de macro como el Dornbusch, como el Samuelson, casi todos los países tenían regímenes fijos de tipo de cambio. Entonces era muy común en la parte histórica de la economía escuchar que las monedas se devaluaban. Pero hoy en día ha cambiado el mundo y el lenguaje ha cambiado con él. Y entonces lo que comunicamos ahora es que el tipo de cambio se deprecia o se aprecia, ¿vale? A ver, ahora, en medio de estos dos regímenes, en realidad hay una gama de grises muy grande, ¿no? Entonces, son puntos extremos, ¿no? Entre el régimen flexible y el régimen fijo. Y dentro, muchas veces los gobiernos no les gusta que el tipo de cambio fluctúe muy fuerte, es decir, que esté completamente libre, ni tampoco les gusta comprometerse a que no se mueva el tipo de cambio. Entonces, dentro hay una parte que le llaman tipos de cambio semifijos y otra parte que le llaman tipos de cambio de flotación administrada. Administrada o sucia. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa este tipo de regímenes? Que es como un híbrido entre estos dos. En el tipo de cambio fijo, digamos que lo que te comprometes es que en el tiempo, este es el tiempo y este es el tipo de cambio, el tipo de cambio se mantenga en un mismo nivel. Ese es un régimen fijo, ¿vale? Ahora, tú puedes comprometerte en realidad a que el tipo de cambio esté fijo, pero que tenga una banda. Entonces lo que dices es, bueno, a ver, si el tipo de cambio sube por arriba de esta banda, yo me comprometo a que regrese. Si baja, me comprometo a que regrese, pero lo voy a dejar fluctuar sobre estos niveles, ¿no? Entonces le puedes poner cualquier tipo de banda, de 2%, de 3%, etc. Otra modalidad es que permitas que el tipo de cambio tenga una pendiente. Y entonces digas, bueno, el tipo de cambio yo voy a permitir que se vaya depreciando, pero yo voy a controlar la pendiente de esa depreciación, es decir, a la velocidad a la que va a ir cambiando el tipo de cambio. No sé, puedes comprometerte a que la pendiente sea de 2%, por ejemplo. Si se deprecia más de 2%, intervienes. Si se deprecia menos de 2%, no intervienes, lo dejas que se vaya, ¿vale? Entonces va simplemente moviéndose. Y una combinación de eso sería lo que le llaman un tipo de cambio de desliz, ¿vale? Este es el tipo de cambio. Le pones una pendiente positiva, pero también le pones una banda. Entonces, el tipo de cambio le permites que se deprecie a cierta pendiente, a cierta velocidad, y además dentro de esa velocidad le permites que fluctúe. Y si se sale de esa pendiente o de esa banda, intervienes. ¿Estamos? Entonces, México, por ejemplo, en el 94 tenía este tipo de programa, ¿vale? Teníamos una banda de este tipo. Entonces, ¿se acuerdan del error de 1994? ¿Cuál es? Anunciarle a los empresarios que iban a devaluar el peso. Pero, ¿qué es lo que le anuncian a los empresarios? ¿Le dicen pues, que se va a devaluar? Ajá, pues que se va a superar la banda establecida. Les dicen que se va a acomodar la banda, que la banda se va a mover, ¿no? Toda la discusión ahí es que Salinas había enfrentado un año en el 94 donde estaban saliendo muchos dólares, ¿no? Entonces, el mercado no solamente estaba teniendo mayor demanda de dólares, sino que la oferta se estaba recorriendo hacia la izquierda, la oferta de divisas, porque estaban saliendo capitales. Entonces, eso exigía que el tipo de cambio se subiese. ¿Qué hizo el gobierno de Salinas en ese momento? Vaciar las reservas internacionales, estar interviniendo para mantener el tipo de cambio. El tipo de cambio tenía una banda sobre la que le dejaban fluctuar, ¿no? Y ahí entra toda la historia de los tesobonos, que es con lo que ASPE convence al capital extranjero para que no se vayan, y entonces todo el mundo estaba viendo cuánto subían los tesobonos, ¿no?
Cuando gana Zedillo y se reúnen en noviembre en esa casa por allá a las afueras de la Ciudad de México, los dos gabinetes, el entrante y el saliente, discuten los dos presidentes que el tipo de cambio no era sostenible, evidentemente, ¿no? Estaba lo que se le dice sobrevalorado. ¿Cómo puedes ver un tipo de cambio sobrevalorado con lo que te mostré? Muy fácil, así. Este es el mercado de divisas de nuevo, esta es la cantidad, este es el tipo de cambio, esta es la oferta de dólares y esta es la demanda de dólares. Si tú tienes un tipo de cambio aquí, se dice que el tipo de cambio está sobrevalorado, es decir, está debajo de donde debería de estar, ¿cierto? Y si está acá arriba, se dice que el tipo de cambio está subvaluado. Es decir, que el tipo de cambio está arriba de donde debería de estar. ¿Cómo corregirías una sobrevaloración del tipo de cambio? Depreciando la moneda. Exacto, tiene que subir, ¿no? ¿Y cómo corriges una subvaluación? Permitiendo que se aprecie. Entonces, lo que decía el gobierno entrante en el 94 es que el tipo de cambio estaba sobrevalorado. Entonces, se tenía que ajustar el tipo de cambio, ¿no? En ese entonces, en un tipo de cambio fijo, se tenía que devaluar la moneda, ¿no? Entonces, Salinas lo que discute siempre y toda la vida es que dice, puta, es que si yo ajusto la moneda, yo soy el gobierno saliente. Entonces, me quedan 8 días para terminar mi gobierno. Si yo ajusto, no voy a tener la credibilidad de que el tipo de cambio se va a quedar aquí. Se van a salir más capitales y entonces no va a ser una devaluación creíble y voy a meter en crisis a la economía, ¿no? Obviamente lo que todos dicen es, pues bueno, lo que quería Salinas era no echar a perder todo su sexenio, le habían ofrecido la dirección de la Organización Mundial del Comercio, había firmado el Telecán, no quería echar por tierra toda su fama, entonces no quería devaluar la moneda, ¿no? Entonces le entrega a Zedillo la decisión, le ofrece que Pedro Aspe se quede unos meses más dentro de Hacienda para que los capitales tuvieran confianza, etcétera. Zedillo lo rechaza y prácticamente la discusión ahí es como que Zedillo le dice, oye, me entregaste la economía en alfileres, y que Salinas le dice, pues para qué se los quitaste, ¿no? Entonces el famoso error de diciembre es que Serra Puche, el secretario de Hacienda que elige Zedillo, reúne no solo a los empresarios, sino a los trabajadores en estas reuniones que habían de los pactos heterodoxos para controlar la inflación de México, que empezaron con de la Madrid. Reúne a todos los empresarios y les dice, ¿saben qué? Hay que ajustar la banda de fluctuación del tipo de cambio. En un inicio se había propuesto que la moneda se ajustara un 15%, es decir, que entráramos a este tipo de régimen, ¿vale? Eso lo aprueba la Comisión de Cambios con Franco Gil Díaz un viernes, y el domingo Zedillo mismo, el no es viable hacer una devaluación tan grande. Y quieren ajustar la banda, en lugar de que esté aquí, que esté por acá y que esté por acá, y que se ajuste como en 5%. Y iban a hacer varios desplazamientos, el plan era ese, hacer varios desplazamientos de la banda a lo largo del año, de forma que el tipo de cambio poco a poco pudiera irse devaluando. Obviamente no le sale, los empresarios empiezan a especular durísimo contra la moneda, las reservas internacionales se vacían, y una vez que quiebras las reservas internacionales, es quebrar a la casa, ¿no? Entonces no hay forma de mantener el tipo de cambio, porque si te están empujando hacia arriba, ya nadie te está fondeando con dólares. Y entonces se tiene que devaluar la moneda, y es cuando pasa como de 3 a 9, o sea que se devalúa en más de 3 veces el valor de lo que tenía el tipo de cambio, ¿no? Y después del 94 entramos a un régimen muy cercano a este, donde Banco de México se comprometía a que si la depreciación era mayor del 2%, intervenía. Eso ocurrió a todo lo largo de la crisis del 2008. Entonces, cada vez que el tipo de cambio diariamente se apreciaba más del 2%, Banco de México intervenía. Cuando gana Donald Trump, la presión era tan fuerte que muchos se preguntaban si Banco de México iba a poder tolerar la presión sobre el tipo de cambio. Y lo que se decidió en ese momento fue dejar que el tipo de cambio fluctuara. Y entonces se quitó todo y entramos a un régimen completamente flexible. Claro, no es completamente flexible porque Banco de México, cuando lo decide, discrecionalmente, cuando él quiera, puede intervenir en el mercado y puede acomodar. Entonces, ¿qué es lo que comunica el Banco de México? Que la depreciación tiene que ser ordenada. Es decir, que
el banco monitorea que la moneda no esté siendo atacada por factores especulativos. Entonces, si lo detecta, ¡pum!, interviene para suavizar el golpe. Y al día siguiente lo deja fluctuar para ver si era algo estructural o no. Y si era algo estructural, deja que se vaya. Si no, ¡pum!, vuelve a suavizarlo. Y así lo va chiquiteando. Entonces, más o menos, hemos hecho una transición de fijos hacia flexibles en la economía de México. ¿Hasta ahí tienen dudas? ¿No? Profesor, y del otro lado del punto, ¿cómo lo harías? ¿O cómo se hace? ¿Dices para que el subvaluado se corrija? O sea, cuando estás el subvaluado. Pues dejas que el tipo de cambio se aprecie. Ahí quiere decir que lo que estás haciendo es acumular muchas reservas. Entonces, lo que estás haciendo es, otra vez, imagínate que están entrando muchos dólares a la economía, ¿vale? Están entrando hacia acá. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás sacando todos los dólares. ¿Cómo los sacas? Haciendo crecer las reservas internacionales. En lugar de quitarle el -2 que tenías, le pones más, le vas sumando, le vas sumando. Entonces empiezas a acumular más y más reservas, ¿vale? Haces que las reservas crezcan. Que crezcan las reservas quiere decir que estás sacando dólares del mercado de divisas. Eso significa. Entonces haces que justamente artificialmente el tipo de cambio se regrese. Entonces puedes hacerlo mucho. Bien, ahora, por ejemplo, voy a tocar de una vez el tema de esto. Ahora se está discutiendo una reforma a la ley del Banco de México, ¿cierto? ¿Qué saben al respecto? ¿Se han enterado de algo? Pues, bueno, lo poco que he leído es que obliga como al Banco de México a comprar dólares de bancos comerciales. Pero, bueno, creo que ahí solo son los que no logran como vender los bancos comerciales. Algo sí entendí. ¿Alguien sabe algo más? ¿No? Bueno, miren, la manera en que funcionan un poquillo las cosas es, imagínense que la iniciativa de Morena está pensando en el migrante, ¿vale? En la persona que trabaja en Estados Unidos y regresa a México. Entonces, esta persona, digamos que es acá, llega a México y entonces trae dólares, porque como se empleó en Estados Unidos, ganó en dólares. Entonces trae dólares. ¿Y qué hace esta persona para poder? Tú no puedes ir a la tienda de tu esquina y decirle, quiero una caguama y comprar y pagar en dólares, ¿no? A lo mejor la primera vez el dueño de la tienda te va a decir, pues, órale, se ve interesante, voy a aceptar unas monedas. Pero no puedes ir a Walmart y pagar en dólares, ¿no? No puedes ir a cualquier cantina y pagar en dólares. Por mucho que la gente sepa que es un dólar, el dólar constitucionalmente no tiene valor en nuestro territorio. La única moneda que sirve para hacer transacciones en México es el peso mexicano, nuestra moneda. Entonces, si tú llegas con un montón de dólares, no importa, ¿no? A lo mejor alguien por ahí te los puede aceptar, pero será lo menos, es lo menos, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer todas estas personas que tienen dólares es que tienen... denme un minuto, pero permítanme. Lo que tienen todas estas personas que tienen dólares, pues bueno, tienen que ir a una institución bancaria, ¿cierto? Y cambiar los dólares por pesos, ¿vale? Puta. Entonces, estas instituciones bancarias pueden ser, no sé, imagínense que este es Banorte. Banorte compra los dólares y le regresa a esta persona pesos mexicanos, ¿vale? O puede ser cualquier otro banco. Ahora, el problema es que Banorte se queda con los dólares, pero a Banorte tampoco le sirven los dólares, ¿cierto? Porque Banorte está en México. No puede hacer nada con dólares en nuestro territorio. Entonces, ¿qué va a hacer Banorte? Banorte tiene de dos sopas. Uno, lo que puede hacer
es buscar a otro cliente, a otra persona que necesite dólares y entonces venderle esos dólares, ¿cierto? Se los vende al precio de venta. Dos, lo que puede hacer es buscar a otro banco que le compre esos dólares. Es decir, un banco que sí necesite dólares para sus transacciones. No sé, BBVA. Y tres, puede buscar dárselos al resto del mundo. Es decir, exportar los dólares de alguna forma, ¿no? Ahora, Banorte es un banco de capital nacional mexicano. Entonces, básicamente, esta sección de acá está pelada, ¿no? Porque necesitas tener el contacto con un banco en Wall Street, con un banco en Inglaterra para que te acepte los dólares. Y esos bancos ya tienen a sus cuates con los cuales pueden hacer esas transacciones. Entonces, esta opción está pelada. Lo que tienen que hacer es la opción 1 o la opción 2, normalmente. Ahora, lo que sucede es que desde 2012, el Estados Unidos, la parte de la tesorería y la parte jurídica, se ha estado preocupando mucho por los dólares que entran a su economía de parte del resto del mundo, es decir, por este canal, ¿no? Porque fíjate, si ocurre la opción 2, ¿qué va a hacer BBVA? Va a tener el mismo problema que Banorte, nada más que ahora va a ser BBVA, ¿verdad? BBVA ahora lo que tiene que hacer es o buscar a un cliente o dárselo a otro banco o repatriarlo al resto del mundo, es decir, dárselo a un banco que esté operando en Estados Unidos. Entonces, siempre tienen el mismo problema al final del día. Si optas por la opción 2, al final del día te queda o buscar un cliente o buscar a un banco en el resto del mundo, ¿vale? Entonces, el resto del mundo es el que absorbe la mayor cantidad de dólares. Tiene que ser así porque es el resto del mundo donde funcionan los dólares. Y principalmente es Estados Unidos, porque obviamente en todo el territorio de Estados Unidos tiene valía el dólar, porque es la moneda de ellos. Entonces, la opción 3 es la que es más lógica, que tiene que funcionar, porque ellos son los que tienen dólares. Entonces, cuando tú optas por la opción 3 y hay un banco, por ejemplo, imagínate que tú le das el dinero a Citi, ¿vale? Citigroup es un banco de Estados Unidos. Entonces, Citi dice, no hay bronca, yo recibo los dólares en México, pero se los puedo dar a mi sucursal que está en Estados Unidos, ¿cierto? Porque allá tengo mi matriz. Entonces, este es Estados Unidos. Entonces, se lo puedo dar todos esos dólares, ¿vale? Este proceso se llama repatriar dólares. Entonces, se dice que repatrias porque se lo das al banco de donde es la moneda, ¿vale? Entonces, estás devolviéndole a la patria los dólares o la moneda que tenías tú en tu territorio. Y esta parte de aquí, que es entre un banco local con un banco que te va a repatriar los dólares, este servicio se llama servicio de corresponsalía. Entonces, si yo soy un banco local y recibo dólares, yo lo que quiero es tener un contrato de corresponsalía porque se lo voy a dar entonces esos dólares a un banco que va a poder repatriarlos, ¿cierto? Y entonces van a poder llegar los dólares a Estados Unidos. En 2012, el sistema, digamos, del Tesoro de Estados Unidos empieza a ser muy quisquilloso con los dólares que están repatriándose. ¿Por qué? Porque no se sabe de dónde vienen esos dólares. Y cuando les digo que son quisquillosos es que empezaron a tener perros para oler las bolsas del dinero en físico para saber si venían de algún lugar que estuvieran con drogas, ¿no? Le empezaron a hacer pruebas químicas a los billetes. Si los billetes tenían sangre, te rechazaban esos dólares, ¿no? Entonces, Estados Unidos empezó a ser mucho más duro en la parte de la revisión de todos los dólares y empezó simplemente a multar a los bancos, ¿no? Imagínate que tú eres Citi y entonces hiciste un servicio de corresponsalía, recibiste los dólares, llega el Tesoro de Estados Unidos, te hace una evaluación y te dice, ¿sabes qué? Todos esos dólares no están bien, no sé de dónde vienen, tienen sangre, pueden venir de fuentes ilícitas y lo que hace es quitarte el dinero o te multa y te sale peor incluso que el haber hecho lo que hayas ganado por el servicio, ¿no? Entonces todos los bancos pues empezaron a decir, puta, está pelado
porque el sistema de Estados Unidos ya no me está permitiendo o está vigilando mucho de dónde estoy obteniendo estos dólares. Entonces empezaron a tener, ¿qué haces si te están molestando mucho aquí? Pues entonces lo que vas a decir es, bueno, esto ya no lo voy a hacer tan frecuente o lo voy a hacer con gente muy especializada, ¿no? Empiezas a hacer lo que le llaman prácticas de ineficiencia del mercado, ¿no? Porque como es la autoridad la que te está castrando, pues entonces tú dices, pues voy a tener que entonces no operar libremente, sino ser más quisquilloso. Entonces los contratos de corresponsalía se empezaron a hacer solamente con bancos que tuvieran capital extranjero. Si tu banco es de capital nacional, puro capital nacional, no hago un servicio de corresponsalía contigo. ¿Por qué? Porque a ti ni te interesa vigilar de dónde vienen esos dólares. Y a mí sí, porque me los pasas a mí, yo los llevo a mi matriz y a mí me quitan el dinero al final del día. Entonces me voy a preocupar con todos los bancos que son extranjeros que tienen que repatriar. Ellos sí van a estar interesados en que los dólares vengan bien. Entonces solamente voy a hacer contratos de corresponsalía con capital extranjero. Y además empezaron a meter muchísimas trabas, ¿no? De cantidad de montos, de tiempos, etc. Entonces, si eso pasa, estos bancos que están acá, que tienen que sacar los dólares por esa vía, o sea, por esta vía, la tercera, al final del día tienen que estar por la parte tercera, pues entonces empiezan a tener más trabas, ¿no? Y dicen, ¿sabes qué? Ya no me conviene hacer esta transacción con este sujeto de acá tampoco, porque me estoy quedando con los dólares y no estoy pudiendo moverlos, ¿no? Entonces, lo que hacen son otro tipo de prácticas ineficientes, que es empezar a limitar las transacciones que hay aquí. ¿Cómo? Tú no puedes, por ejemplo, ir a un banco y cambiar más de $500. $500 son, pues es bastante, ¿no? O sea, para una sola transacción. Entonces te limitan a que solamente puedas a lo más cambiar $500. Si pasan de $500, el banco tiene que reportarle a Hacienda que algo está pasando. Si tienes cuenta en el banco, entonces te dejan tener transacciones en dólares hasta por $1,500, una cosa así. Y si eres una persona moral y tienes una cuenta en un banco, entonces el banco te permite por ahí de $14,000, ¿no? Pero te tienen súper vigilado, te tienen súper registrado, saben exactamente el tipo de operaciones que estás haciendo y con eso pueden hacer las transacciones. Entonces Morena lo que dice es, puta, estos pobres señores llegan en Navidad y traen dólares y no hay quien les cambie los dólares. ¿Por qué? Porque todos estos muchachos, estos de acá, se las están dejando peladas, ¿no? Les están haciendo sufrir mucho. ¿Por qué viene todo este problema? Porque Estados Unidos está pasándose de tueste, no está recibiendo los dólares y entonces esta vía de acá está cancelada. Entonces los bancos no están queriendo quedarse con los dólares porque no tienen qué hacer con ellos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la iniciativa de Morena? Que si no es el resto del mundo, es decir, Estados Unidos quien recibe los dólares, pues que sea Banco de México y que lo haga a través de las reservas internacionales. Entonces, eso quiere decir que este sujeto de acá va a poderle dar dólares a este de acá y este sujeto, lo que es la iniciativa, le va a poder vender los dólares al Banco de México. Y entonces las reservas internacionales van hasta crecer. Entonces Morena dice, pues es una idea win-win porque las reservas van a crecer un montón y además yo voy a aliviarle el problema pues a todos los paisanos que regresan en Navidad con dólares en físico. Y ya, y se acabó la historia. Entonces, ¿cuál es el problema que hay en todo esto? ¿Qué es lo que han leído? Que se puede prestar al lavado de dinero, porque pues como no se sabe de dónde proviene ese dinero, puede ser de actividades ilícitas y estarse blanqueando de esa manera. ¿Y qué importa eso? O sea, ¿qué importa si de todas maneras ya sucede, ¿no? O sea, ¿qué importa que Banco de México adquiera esos dólares? Se hablaba también, bueno, yo leí sobre el prestigio de Banco de México, ¿no? Les preocupaba, ¿Quién es eso? Por ejemplo, si necesitábamos a largo plazo algún crédito, por ejemplo, del Fondo Internacional, el prestigio del banco pues estaba como en juego. Pero ¿por qué se afectaría si lo que está haciendo el Banco de México es solucionar una cosa que nos está afectando por Estados Unidos? O sea, son los yanquis el problema, ¿no? ¿Por qué tiene que afectarse el prestigio del Banco de México? O
sea, Banco de México respondería a una cosa que está ocurriendo por el sistema jurídico y penitenciario de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué te afecta reputacionalmente eso? ¿Por qué? A mí se me ocurre que puede perder liquidez los dólares que son parte de la reserva del Banco de México ante las transacciones internacionales, porque ¿Por qué? con estas restricciones, las restricciones que estábamos planteando hace ratito sobre que los estadounidenses no querían dólares sucios, pues se haría de la misma manera. Entonces nuestros billetes, a pesar de ser muchos, perderían liquidez porque sería más complejo que los estadounidenses los aceptaran. Bueno, pero las reservas internacionales no sirven para mandarlas a Estados Unidos, ¿no? Las reservas internacionales son un cofre de guerra que tienes para bombardear en tu mercado local en caso de que el tipo de cambio se vaya. O sea, los dólares que entren aquí no van a irse a Estados Unidos. Pues porque entonces con el aumento repatriarías, ¿no? O sea, la transacción que está... podría ser, Ajá, dime. perdón, que si aumentan las reservas internacionales por la iniciativa de Morena, entonces estarías disminuyendo la oferta de dólares, ¿no? O sea, estaría limitándose la oferta y estaría provocando presiones del tipo de cambios al alza o no sé, tal vez. No, bueno, estos dólares en la economía ya entraron, ¿no? Estos dólares ya están aquí en territorio mexicano. Entonces, lo que tú vas a hacer es quitar esos dólares, ¿no? Entonces, estarías pasando, digamos, de aquí para acá. Pero en realidad, como estos dólares no se están transando por ningún bien ni servicio, pues no está afectando a ninguna parte de la economía del sector real. Y la parte de la fluctuación del tipo de cambio, pues es en realidad, o sea, como ya están en territorio mexicano, ya no importa, o sea, ya llegaron, ¿no? Ya afectaron el tipo de cambio. Fíjense bien, este es el tema que tienen que tener muy presente ustedes, porque esto no lo va a saber un odontólogo, no se los va a saber un administrador de empresas. Tienen que tenerlo muy claro. Cuando Banco de México se compromete en esto, o sea, si pasa la iniciativa y se comprometen las reservas internacionales, primer punto, Banco de México busca controlar el nivel de inflación. Ese es su mandato. Y para eso fija una tasa de interés en el mercado, buscando que la inflación llegue a su objetivo. Esa tasa de interés, no lo olviden, se determina en el mercado de dinero, ¿cierto? Ese ya se lo saben ustedes de memoria. Tienen la oferta de dinero, en términos reales, digamos, la demanda de dinero, y tienen la tasa de interés, ¿cierto? Y tienen la oferta de dinero y la demanda de dinero, ¿cierto? Que algunos de ustedes en el examen metieron demanda de dinero, no tengo ni idea por qué. Yo no les he enseñado nada de eso directamente, ¿no? Entonces, este es el mercado de dinero. Banco de México determina este sujeto de aquí, la oferta de dinero, ¿vale? Y con esa oferta de dinero, dada la demanda, puede encontrar la tasa de interés aquí, ¿vale? Que la tasa de interés ahorita, ¿en cuánto está? ¿Quién sabe? 4%, ¿vale? Entonces, Banco de México necesita saber cuánto dinero meterle a la economía. Esa es su chamba. Ahora, en la cuenta T del Banco de México, las reservas internacionales son un activo. Y la base monetaria, que es todo el dinero que imprime Banco de México, es un pasivo. Si tú me haces incrementar las reservas internacionales por ley, porque estos sujetos van a pasarle el dinero acá y estos de acá por ley me van a poder vender, yo no voy a poder controlar las reservas internacionales. Es decir, ya no son una variable exógena que yo pueda determinar. La has endogenizado a lo que me pidan los bancos comerciales. Entonces, yo ya no tengo control sobre las reservas porque una parte va a depender siempre de lo que me pidan los bancos comerciales en dólares por ley. Entonces, este sujeto, imagínate que sube. Como es una cuenta en el balance de cualquier institución, se tiene que balancear siempre todo. Entonces, ¿qué crees que es lo que va a subir? Tiene que subir la cantidad de pasivos porque están subiendo los activos de la institución.
Entonces tiene que compensar con un aumento de los pasivos que es de la base monetaria. Y la base monetaria es el pilar de lo que se encuentra dentro de la oferta de dinero. Entonces, este sujeto va a tener que subir y va a incrementarse para acá. Entonces, esta va a ser la nueva oferta. ¿Y qué crees que le va a pasar a la tasa de interés? Va a estar por acá. Va a estar más baja de lo que yo creo que tiene que estar la tasa de interés para acomodar la inflación. Entonces, me estás ya violentando toda la autonomía porque ya no puedo cumplir yo con mi mandato. Porque en el momento en el que me endogenizas las reservas internacionales, me estás afectando como yo determino libremente la cantidad de dinero en la economía y dónde pongo la tasa de interés y dónde pongo la tasa para cumplir con la inflación que estoy persiguiendo. Entonces, estás quebrando toda la autonomía de la institución porque ya no tiene libertad para escoger, ¿no? Entonces, ¿qué dicen muchos? Bueno, haz un proceso de esterilización. Si la base monetaria te tiene que subir por el incremento de las reservas, haz una operación de mercado abierto tal que la base monetaria se destruya, ¿no? Es posible. Pero le has generado un problema a la institución, ¿no? Le has generado un problema porque ahora el dinero que tenga que meter... Ahora, esto es muy intuitivo, fíjense. Si este sujeto de acá le da dólares al banco, a Banorte, este sujeto le da dólares al banco, lo voy a poner en limpio. Este sujeto le da dólares a un banco, ¿vale? Ahora, ese banco se los va a dar al Banco de México, a Banjico. Entonces, a cambio, cuando Banco de México recibe los dólares, a cambio, ¿qué le tiene que dar el Banco de México a la institución bancaria, a Banorte? ¿Qué le tiene que dar? Pesos mexicanos. Pesos. Tiene que imprimir moneda. Entonces, le tiene que dar de vuelta pesos. Eso es lo que viola su autonomía, porque entonces tiene que imprimir dinero sin que esté correspondiendo con el objetivo que está persiguiendo el banco. Primer punto, bien importante, porque quiebra totalmente el diseño que tiene el Banjico, ¿no? Segundo punto es lo que todos ustedes están leyendo. Los dólares que va a recibir el Banco de México en las reservas internacionales pueden venir del lavado de dinero, ¿no? Fíjense bien, algunas cifras muy rápidas. Todo el dinero en dólares, todos los dólares que entran a la economía, suman alrededor de 93,000 millones de dólares, ¿vale? De eso, ¿saben cuánto es de remesas? Como 33,000 millones de dólares. Ahora uno dice, bueno, pues es un chingo de dinero, ¿no? Pero esos 33,000 millones de dólares que son remesas, la mayor parte es dinero electrónico. Es decir, es el paisano que tiene su cuenta bancaria en Estados Unidos, ahí le depositaron y cuando viene a México retira de esa cuenta bancaria, pero ya retira en pesos. Los dólares estaban ya en Estados Unidos, ahí se depositó, ahí es dinero legal y cuando llega a México retira ya en pesos. El número de dólares que entran por remesas en dinero físico son como 200 millones. ¿Cuánto es 200 de 33,000? No es ni el 1%, ¿vale? Es más chico que el 1% de todos los dólares que hay de remesas. Entonces, si tú vas a beneficiar a alguien es a menos del 1%, a menos del 1%. Ahora tú puedes decir, bueno, lo estás viendo solamente en remesas, pero en realidad la cantidad de dinero físico que entra a la economía son 4,700 millones de dólares, ¿vale? Hay 4,700 de dinero físico. Aquí en estos 33,000 es la cantidad de dólares que hay por remesas, pero muchos dinero en electrónico. Y solamente hay 200 en físico. Ahora, en físico, no solamente de remesas, sino de turismo y de todos los servicios que podemos tener, entran 4,700. Y es un monto más o menos grande. Pero resulta que de esos 4,700, 700 ya se asignan en el mercado local, ¿vale? Es decir, son la opción 1, son esta opción. Es decir, entran 4,700 a la economía y 700 los bancos pueden encontrar nuevos clientes. Y 3,900 se alcanzan a repatriar. Es decir, que eres la opción 3. A pesar de que está difícil, yo alcanzo a repatriar 3,900 dólares. Entonces, de los 4,700, ¿cuántos me quedan? Esto yo lo estoy solucionando con clientes
y yo lo estoy solucionando repatriando, ¿no? Esta es la opción 1 y esta es la opción 3. Entonces, ¿cuántos dólares me quedan por sacar de la economía? ¿Quién me dice? 100 millones. 100 millones. Entonces, estás haciendo una iniciativa por sacar 100 millones de pesos. Si Banco de México absorbe esos 100 millones, el problema es que estos 100 millones ya no son remesas. Ya son remesas, servicios turísticos y narcotráfico, ¿no? Porque el narcotráfico vende la droga en Estados Unidos en físico, le pagan en físico y tiene que regresar con dólares a México. Y esos dólares los tiene que cambiar en alguna institución bancaria que se deje. Entonces, estos 100 pueden estar contaminados, ser tóxicos. Cuando entren a las reservas internacionales, viene todo lo que ustedes comentaron. A lo mejor alguna institución puede decir, ¿sabes qué? Como el Fondo Monetario, nosotros tenemos no solo las reservas, sino una línea de crédito con el fondo. Y entonces el fondo puede decir, no, o sea, ese banco tiene dinero que viene del narcotráfico. Entonces yo ya no le voy a dar crédito a eso porque me va a pagar, cuando me pague, me va a pagar con dólares que vienen del narcotráfico. Entonces mejor le cancelo la línea de crédito. La FED tiene una línea de swap de divisas con nosotros. Puede pensar lo mismo. E incluso las reservas internacionales, no es que Banco de México tenga en una bóveda todo el dinero. Lo tiene depositado en distintas inversiones alrededor del mundo. Entonces, si algunos de esos dólares, cuando se incrementen las reservas, cae algún dólar, un solo dólar en alguna de esas cuentas que está fuera de México, entonces esa institución puede congelar nuestras cuentas y decir, no, ¿sabes qué? Yo no me confío de dónde viene, voy a abrir una investigación y mientras te hacen la investigación, te pueden congelar todas las reservas internacionales. Y si te quedas congelado con las reservas internacionales, entonces no hay manera de que compenses al tipo de cambio. Entonces ahora sí el tipo de cambio va a fluctuar verdaderamente, libremente. Y si tú inversionista sabes que hay un puto país que no tiene reservas para proteger a su moneda, ¿qué vas a hacer? Irte en contra de esa moneda, porque sabes que vas a quebrar a la casa. Y si quiebras a la casa, hay dinero para todos. Entonces te vas a ir contra ellos, ¿no? Entonces es un riesgo enorme porque puedes hacer que el tipo de cambio se joda completamente si las instituciones financieras internacionales o el resto de los países nos congelan las reservas, ¿no? Entonces nos expone a lo que diga un organismo internacional. ¿Por qué? Por 100 millones de pesos. Ahora, el problema no está en este sujeto de aquí, no lo tiene este sujeto, ¿no? Porque ve que este sujeto es menos del 1%. ¿Dónde está el problema verdadero? En las instituciones que no pueden hacer el servicio de corresponsalía, ¿vale? ¿Quiénes son esas instituciones? Si yo logro colocar, ve que la banca de México es casi extranjera, ¿vale? Algún beneficio tenía que tener eso. Entonces, como es casi extranjera, casi todos los bancos pueden hacer el servicio de corresponsalía. ¿Quién es el que no puede? Banco Azteca. Sí. Entonces, no se sabe hacia dónde bombea esta reforma, ¿no? Si bombea para beneficiar a algún narco, si bombea para beneficiar a una parte de la institución, a una institución bancaria en particular, o si verdaderamente tiene un espíritu muy noble y quiere ayudar al 1% de las remesas que traen los paisanos, ¿no? Pero lo que hace es que puede llegar a perjudicar muy fuerte al banco, porque le golpea en su autonomía y no es un discurso, es la manera en que haces política monetaria, ¿vale? O le puede afectar en cómo defiende al tipo de cambio a través del mercado de divisas si afecta en las reservas internacionales. Bueno, entonces el jueves se va a volver a platicar esto en la Cámara, entonces ténganlo en el radar. Es importante que ustedes lo tengan en el radar porque nadie más lo va a tener, ¿no? Básicamente esto era lo que quería contarles el día de hoy. Les voy a dejar unos videos sobre los procesos de arbitraje que hay en el tipo de cambio. Entonces es para que lo practiquen, para que vean la parte más como financiera y tal vez un poco más técnica. Y el jueves vamos a empezar a estudiar los determinantes del tipo de cambio. ¿Qué es lo que te determina
que el tipo de cambio esté aquí y no acá o no acá, etc. ¿Vale? ¿Dudas? ¿No? No, creo Yo que solo una, profesor. Sí. En el método 2 de que Sí, la un opción banco 2. nacional le manda dólares a un banco en el extranjero, ¿qué le da el banco en el extranjero al nacional? ¿Pesos? No, la opción 2 que te puse es que Banorte se los daba BBVA, ¿no? Pero esa opción 2 es que BBVA es en México, digamos, aquí en México. Entonces yo le digo, BBVA necesita dólares, entonces es un potencial cliente. Entonces no es una persona de pie, sino que se lo doy a un banco. Entonces los dólares se los transfiero a BBVA. Y ahora ahí BBVA va a tener después el problema, ¿no? Si tiene clientes, lo puede colocar. Si no tiene, se lo puede dar a otro banco en México o en algún momento se lo tiene que dar a alguien que lo pueda repatriar, ¿no? Y entonces pon tú que se lo da a Citi ahora esos dólares. Citi entonces tiene los dólares y como tiene matriz en Estados Unidos, dice, pues yo lo mando a mi matriz que está en Estados Unidos. ¿Cuál es el beneficio que saca Citi? Pues que te dan hay una comisión por hacer ese servicio, ¿no? Por hacer el servicio de corresponsalía. O sea, por conseguir comprar los dólares que tienen otros bancos. ¿Sí? Entonces la única forma que salga de un nacional de donde vino es mediante repatriación. Puedes intentarlo, pero, o sea, nada te impide en que tú, Banorte, vayas a Wall Street y le digas a Wells Fargo, le digas, oye, te vendo dólares. Puedes hacerlo, pero la realidad de las cosas es que Wells Fargo te va a decir, no, yo se los compro a JP Morgan, o se los compro a Citi, o se los compro a Credit Suisse. Entonces, necesitas ser el amigo del amigo para poderle dar los dólares, ¿no? ¿Por qué? Porque él es más barato, él es más confiable, pero puedes trabajar la relación, o sea, nada te impide a ti, Banorte, a sacar los dólares tú directamente, ¿no? Pero es más difícil, mucho más difícil que hacer un contrato de corresponsalía. Gracias. Ok. Venga, pues buen día a todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Buen día, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Buen día a todos. Hasta luego.